Señores, saludos a todos aquellos que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros. De verdad que es un verdadero placer para todo el equipo de este programa recibir al profesor Belarminio Ramírez Morillo, politólogo, abogado, quien de manera cotidiana visita aquí este espacio para analizar todo el panorama político, todo lo que tiene que ver con los candidatos nuestros de todas las organizaciones políticas. Profesor, gracias por venir. Gracias a ti, Miosotti, y buen día, pueblo dominicano, por permitirnos llegar a sus hogares en esta mañana. Profesor, han pasado muchas cosas desde el pasado miércoles que usted estuvo compartiendo con nosotros. Nos queremos desarrollar la entrevista de hoy sobre la base de las informaciones que salen de parte de las organizaciones políticas, negativas o no, los escándalos en sentido general. Tenemos una situación difícil en Santo Domingo Este con los candidatos. Las encuestas dando números que no coinciden con la realidad, la misma situación de Joao Santana, que el mismo presidente reconoce que es el asesor principal de su campaña, o era el asesor principal de su campaña. Todo esto, ¿cómo se valora dentro de la campaña del presidente candidato Danilo Medina? Bueno, tú has puesto 3 puntos en un solo párrafo. Primero quiero comenzar sobre el tipo de campaña persuasiva que se está haciendo. La campaña en cierta medida está dando un giro hacia lo negativo. O sea, hay momentos, hay climas emocionales de los procesos donde los actores se enfocan en el ataque. Pienso que transitoriamente la semana pasada estuvo en esa temperatura. De repente eso cambiará y los productos vienen a la campaña positiva. O sea, sueltan los ataques y se enfocarán en las propuestas, en su plan de gobierno. Esos son tramos distintos de la campaña electoral, pero quiero hacer una advertencia. La campaña negativa daña a quienes la llevan a cabo. La campaña negativa afecta al sistema democrático y las campañas negativas genera negativismo en la población. Entonces, los candidatos y sus equipos tienen que estar conscientes de eso. Cuando vamos estratégicamente por campañas negativas, eso genera abstención electoral y eso le resta calidad y legitimidad a la democracia. En cuanto a lo que es Santo Domingo Este y el PLD, he dicho desde un principio que el PLD debió manejar mejor ese asunto, porque la candidatura ya era de Juancito de los Santos. El PLD pudo decidir 15 o 3 semanas después de la muerte de Juancito, quién le sucedería en la boleta, sin necesidad de todas estas encuestas. Debió obviar las encuestas. Todo este proselitismo. Sino señalarlo, decir fulano es el que va. Debió hacer una ronda de encuestas y en base a esa ronda escoger sin necesidad de estar encuesta tras encuesta, encuesta tras encuesta. Entonces eso hizo que la mayoría de los diputados y diputadas de repente cambiaran su línea gráfica publicitaria de diputación por alcaldía y ahora van a tener que volver a diputación. Eso pudo evitarse porque ese cambio genera no solo gastos e inversión, sino expectativas, actitudes, estado de ánimo. Pienso que eso ya debió estar resuelto desde hace un mes, pero parece que va a ser ya la próxima semana cuando el PLD definirá oficialmente en manos de quién va a caer la candidatura y todo parece indicar al día de hoy que será Karen Ricardo. ¿No ha desacreditado o esa caja de Pandora de allá de aquellos tiempos de Balaguer, que se destapó la caja de Pandoras y le ha dado a demostrar al dominicano común y corriente, no gente que milita en partido político, de un proceso de desacreditar las encuestas? Porque tú colocar a un Alfredo Martínez primero en principio con un 29.7 o 27 estaba por ahí, 29 o 27. Y después colocarlo ahora, dizque con un empate técnico, pero llevándole Karen Ricardo 2 puntos. Eso como que no se entiende. Eso se entiende, Miosotti. ¿Y de qué manera? Lo que sucede es que en principio habían en la escena varios aspirantes. Y era de esperarse, por ejemplo, que en el momento en que saliera
este muchacho que trabaja en una emisora hermana. Ajá, Domingo Páez. Exactamente. Que saliera, no, que ni siquiera salió. Sí, pero que son tendencias. Los de él automáticamente se le iban a sumar a Karen. Y así sucesivamente. Porque es que hay afinidad entre productos. Por ejemplo, Karen Ricardo es una mujer que ella como diputada ha sido productiva, pero también es mediática. Ella, Karen Ricardo, es la más mediática de todos los legisladores del PLD en la provincia de Santo Domingo. ¿Qué significa que es la más mediática? Es una muchacha que está en la televisión, que está dando opinión sobre los temas de interés colectiva, que lleva una campaña 2.0 de manera permanente. Entonces, ella ha logrado construir una imagen superior a los otros. Y entonces, cuando tú encuestas, Miosotti y Grullón, la imagen es fundamental en definir simpatía. Entonces, si vamos al fondo, al terreno hoy, en la provincia, en el municipio de Santo Domingo Este, es mi municipio donde yo también soy dirigente político. Alfredo Martínez tiene más dirigentes que Karen, pero Karen tiene mucho más gente que la aprecia y que se identifica y que siente agrado por ella. Y en la encuesta lo que se refleja es lo segundo, no lo primero. Ahí es que está el asunto planteado. Entonces, para que usted, que es el experto aquí, yo solamente estoy acompañándolo a usted. En el caso de Domingo Páez, ¿cómo en un primer proceso no aparece por ninguna parte? No, él apareció, no con una votación tan significativa, porque una encuesta apareció con unos 6 puntos. Sí, pero eso es eso lo dejó fuera de circulación. Sí, porque en la otra apareció muy bajo, y además lo que hicieron fue escoger los 4 que estaban mejor posicionados. ¿Y cómo o el que no sabe, cómo puede evaluar un hombre que está diariamente en un medio de comunicación y que es masivo? Lo que sucede es que él no estaba en la escena buscando ese puesto, porque él fue diputado y en un momento compitió con Juancito de los Santos y logró posicionamiento en importantes sectores, pero después... ¿Abandonó la plaza? No, él no abandonó, pero hace 5 años de eso. Entonces, 5 años de manera pasiva en el movimiento político en el municipio, yo entiendo que mucho sacó en la medición, porque él es una persona que hizo un buen trabajo como legislador en Santo Domingo Este, pero después de 5 años sin moverse en el tejido partidario y ya prácticamente sin hacer proselitismo, el hecho de que saliera con algunos puntos en las encuestas es un reconocimiento a que es una persona bien valorada. Domingo Jiménez está como por no aceptar esos resultados. Domingo Jiménez es uno de los activos del PLD más importantes en materia de política municipal, porque Domingo Jiménez fue vocero del bloque de regidores por varios periodos aquí en el Distrito Nacional y luego pasó como vocero en Santo Domingo Este. En el pasado proceso fue candidato a diputado por la circunscripción 2 de Santo Domingo Este y no salió debido a que esa circunscripción nada más tiene 2 diputados. Pero él ha perdido mucho posicionamiento en el municipio, porque es que Juancito de los Santos prácticamente lo absorbió todo y lo sacó a todos ellos del escenario. Entonces, en este proceso de escoger a quién sustituye a Juancito de los Santos, influye mucho cómo se llevaban ellos con Juancito de los Santos. O sea, Domingo Jiménez fue un confrontador con Juan de los Santos. Y eso en cierta medida le afecta mucho en el proceso de posicionamiento. Y eso es lo que lo saca del escenario. De todos, el más preparado en materia municipal es Domingo Jiménez. ¿De los 3? De todos. Es más, uno de los más preparados del país. Pero en esto, cuando tú hablas de encuesta, lo sentimental y lo emocional es fundamental en un municipio donde hay un perfil psicológico planteado de voto póstumo, que eso es lo que se espera en las elecciones del 15 de mayo en el nivel municipal en Santo Domingo Este. Nos vamos de inmediato a lo de la situación de Joao Santana, el principal asesor de la campaña del presidente candidato Danilo Medina. ¿Qué tanto podría afectar esto en lo que el proceso que se está llevando con Joao Santana en Brasil? Bueno, lo primero es que la candidatura de Danilo, tanto en esta campaña como en la del 2010, se caracterizó por tener un elenco de consultores. Es un equipo multidisciplinario de consultores que tiene esa campaña como lo tenía en aquel entonces.
él en cierta medida es el consultor más importante, pero afecta en un principio hasta que se rearme el tinglado y se define quién ocupa su puesto en la orientación estratégica de la campaña. Pero, profesor, no es cuestión de quién ocupa el puesto, es que de todos los señalamientos que se le están haciendo allá a Joao Santana, inclusive se dice que fue esposado inmediatamente. Sí, pero la campaña de Danilo no tiene nada que ver con eso. O sea, pero si mi principal asesor está siendo señalado en otro país. Vamos a suponer, Miossotti, que una de las candidaturas que yo asesoro te busque a ti como consultora de comunicación. Y que yo sea una delincuente. Y se hace un contrato y que yo sea una delincuente. Profesor, oiga esto. Sí, y que yo sea una delincuente y tenga 3 puntos de droga. ¿No le va a afectar a usted, profesor? Nosotros no sabemos que tú lo seas. Ah, bueno, pero se sabe ya. Sí, pero nosotros lo que sabemos es que tú eres buena en materia de comunicación. Hacemos un contrato legal y se establece una forma de pago. Tú comienzas prestándonos un servicio y nosotros vamos pagando. Sí, pero si en un momento a ti te explota algo de tu vida profesional, ajena al contrato que tiene con nosotros, lo único que procede es rescindir contrato. Sí, y pero, tú tienes que irte a resolver. Pero oiga esto, para que usted me lo analice de esta manera, profesor. Usted me buscó como su asesora. Después se descubre que Miossotti Grullón tiene ese tipo de cosas y negocios turbios y que si yo qué, un sinnúmero de cosas terribles. Pero yo era su asesora. Se supone que si yo soy una mañosa, esa mentalidad que yo tengo diabólica en todos esos negocios turbios forma parte del asesoramiento que yo le doy a usted, de mañas en todos los órdenes. Lo que hay en juego con él es algo distinto. Ahí se está hablando, es un proceso de corrupción, prácticamente criminal en materia de evasión, de dinero de diversas vías. Eso es un asunto que entra en la tipología del Código Penal. Ya nosotros los consultores políticos, los planos estratégicos son otra cosa. Ahora, lo que es lamentable es que un profesional de ese nivel, que ahora mismo era con un puntaje más alto como consultor en el continente, haya caído en eso, y eso le sirve a la clase profesional nuestra para que entiendan que una avaricia y una ambición de medida no es buena. Los cuartos. La avaricia rompe el saco. Eso es el peor cáncer de la humanidad, la avaricia. Entonces, cuando se producen este tipo de casos, nosotros pedagógicamente tenemos que tomarlo como referente de análisis para la educación de la clase profesional. A mucha gente no le importa eso, profesor. Claro que, aquí en este país claro no. Que a muchos con las no declaraciones importa. Que yo escuché ayer aquí en este país decir, es un hombre preparado, es el principal asesor, pero no hay problemas. Pero lo esposaron. ¿Cómo que no hay problema y lo esposaron? Pero lo esposaron al llegar a un aeropuerto. Claro. Y hay mucha gente en este país, Miossotti, que tienen todos los millones del mundo y desearían tener centavos como tienes tú y como tengo yo para ser felices. Así mismo es, sin que te señalen en la calle. Ese es un asunto, esa ambición de medida, esa avaricia por riqueza, mala vida, eso en los medios de comunicación y en la educación y formación humana y familiar, permanentemente tenemos que enfatizar, porque esa desvalorización del ser humano en cierta medida es la amenaza más grande que tiene la humanidad. Profesor, ¿quién trae a Joao Santana aquí al país? La relación entre el PLD con el partido de Lula en Brasil, eso viene desde hace mucho tiempo. Desde hace como, porque Lula estuvo aquí dando asesoría de cómo sacar de la pobreza. Es de más de una década. Entonces, en materia política se hace lo siguiente. Cuando un consultor político trabaja en la construcción de un producto y tiene buenos resultados, inmediatamente desde otros países salen en busca de ese consultor para contratarlo. Entonces, eso fue lo que sucedió, porque ese señor hizo una magia con Lula. Esa primera campaña de Lula, que yo inclusive la tomo como cátedra en la enseñanza de marketing y comunicación persuasiva, donde este hombre prácticamente llorando llevó a Lula a la cima de la popularidad. O sea, él basó la campaña de Lula en buscar los recuerdos emocionales y sentimentales del pueblo de Brasil. O sea, los momentos de gloria y de alegría. Entonces envolvió el producto en esos momentos. Sí, pero miren qué cosa tan extraña.
Eso es en el caso de Lula, que ahora mismo está pasando una situación bastante difícil, Lula, allá mismo de señalamientos por la justicia allá brasileña, también Lula. Sí, pero, es decir, que Lula está en un momento muy difícil. Yo estoy hablando del genio de él ahora mismo como profesional. Sí, pero parece que los candidatos que él asesora, llega un momento entonces que caen en problemas y en desgracia. Porque Dilma, de estar allá... Pero son por mañosería. Ahora está aquí. La consultoría es la ciencia más creativa en esta materia. O sea, es una mente grande que en la frialdad define una serie de ideas profesor, que permiten conectar emotivamente, sentimentalmente y racionalmente con el electorado. Son muy poca gente, se cuentan con los dedos de la mano en un continente, en cada década, lo que logran ese estatus de sabiduría. Entonces ya la marrulla, la perversidad, lo que hacen los políticos, ya eso es otra cosa. No, la propia marrulla de él. Porque el que tiene esa habilidad, sí, que hay que decir que es extraordinaria, él la aplicó de los dos lados, de lo bueno y de lo malo. No, pero es que hay una cosa, yo soy consultor político, si yo asesoro un alcalde. Sí, pero todavía nadie ha dicho que usted es mañoso, profesor. Espérese, yo estoy asesorando varios candidatos y candidatas a la alcaldía. Mi trabajo como consultor es ayudarlo a lograr empatía, que se convierta en simpatía y gane. Si mañana ellos terminan siendo unos fulleros y unos charlatanes, yo no tengo nada que ver con eso. No, pero por la hoja de servicio suya. Perdemos hasta la amistad y hasta ese momento le asesoro. Sí, por pero eso. Yo no me comprometo frente a él. No, profesor, porque el consultor no se compromete, ni ellos mañana. No, porque es al revés lo que ha pasado con Joao. Sí, pero si mañana sale algo que me afecta a mí, también ellos no tienen que ver con eso. Sí, pero entonces usted es su asesor. Mi vida profesional, pero mi vida profesional no tiene que ver con la consultoría, porque las personas somos seres que nacemos, crecemos y nos desarrollamos en diversas etapas. Si tú y yo comenzamos a tratarnos ahora, asuntos que hayan pasado en tu vida hace 5, 10 o 20 años, ¿qué tengo yo que ver con eso? No, si pasa, depende, profesor. Porque vuelvo y le digo, si usted asesora, si usted asesora, como usted dice actualmente, candidatos a alcalde, ¿fue que usted me dijo? Sí. Candidatos a alcalde. Y después sale, ¡ay! Se llevaron de la casa al profesor Belarminio Ramírez Morillo. Lo está investigando la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, todos los organismos aquí en el país. ¿Y qué pasó con el profesor? Dice que tiene 3 puntos de droga y usted asesora a esa gente. Ahí, ¿qué van a decir la gente? Ahí había algo extraño, seguramente son drogaditos. Tienen ellos que despedirme como asesor. Porque si lo que se vincula no tiene que ver con el contrato y el manejo de la campaña, eso no afecta en ninguna dirección. Pero mientras se investiga el caso, sí, profesor. No, eso no afecta. Y aquí, por ejemplo, la oposición, que no se hagan morbos mentales, porque ese es el problema. No, con eso no va a pasar nada, profesor. Le digo por qué. Mira, le digo por qué, profesor. Eso no va a afectar ni en una milésima la candidatura de Danilo Medina. Yo le voy... Primero, por lo siguiente. El capital humano de sabiduría que hay en torno a ese producto es muy amplio y de mucha calidad, tanto local como internacional. Y segundo, la población dominicana tiene clara, por un asunto de sentido común, el nivel de confianza y de credibilidad que tiene Danilo como líder hoy no lo había tenido ningún candidato en la historia dominicana, y eso no va a cambiar. Profesor, yo estoy de acuerdo con usted 100%. Ahora, de que nadie me diga a mí que eso no va a afectar, claro que sí. Pero va a afectar. Que ya afectó en el sentido de que ya él se fue. O sea, hoy no tenemos... No, él tenía que irse obligado, profesor. Pues se lo iban a llevar como quiera. Hoy no tenemos en la campaña una persona sentada en el sillón de él y ya eso afecta. Si en una empresa que tú tienes, tú despides un gerente de tu empresa y tú te tomas 5 o 6 días para escoger el sustituto, ¿te afectó? Eso que expresó el presidente Danilo Medina es desde ese contexto, pero no es desde un contexto moral, porque nosotros no tenemos nada que ver con lo que ese señor haya hecho allá en su vida en Brasil. Eso que lo resuelva él. Y los organismos de inteligencia, dice la prensa, que tenían 1 año investigándolo. ¿Cómo los organismos de inteligencia aquí no le informaron al presidente sobre ese seguimiento que se le estaba dando en Brasil a Joao Santana?
Pero es que Brasil está viviendo una situación de descalabro ahora mismo institucional, donde ahí se está investigando todo. Claro, a Dilma, a toda esa gente. Pero hasta que a ti no te hacen una acusación formal, tú no puedes ser Claro, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Puedes ser objeto de eso. Sí. Ese proceso que está viviendo Brasil es interesante. Y ojalá en el futuro, como esto a veces es cíclico, algunas cosas, puedan vivirse procesos similares en la mayoría de los países de la región. Sí. Porque hay una especie de putrefacción que hay que hacer una profilaxis en la gerencia pública y en la forma de hacer política. Entonces, estos procesos son buenos, porque cuando se da ese tipo de mafia en un país, tú y toda la gente inteligente saben que la política opera de manera similar en la mayoría de los países del mundo. Entonces, ojalá esto sirva de referente y punto de partida para desentar mejor la gestión pública y la forma como manejar los recursos de la población en todos los países del continente, debido a la escasez con que tenemos hoy para afrontar demandas grandes de deuda social acumulada que tiene la democracia. Yo creo, profesor, que aquí eso del cual usted habla, faltará mucho tiempo porque yo no le veo la voluntad política a las organizaciones para decir, vamos a ir creciendo en este ámbito. Mira, se están tomando decisiones trascendentales, como que no existe esa voluntad política ahora mismo. Pero hay un ejemplo, este gobierno se caracteriza mucho por la transparencia en todos los programas que implementa y en todos los sorteos que hace. Yo creo que estamos en presencia de un punto de partida que debe convertirse en cultura política, y quienes en el futuro dirijan la nación deberán ir fortaleciendo esos mecanismos. Yo creo que es trascendental lo que va a ocurrir aquí el próximo 15 de mayo. No, porque ya ocurrió, Danilo ganó las elecciones desde hace 2 años. Sí, pero estamos hablando de lo que va a ocurrir ahora, porque es que no aguanta un país tanto bombardeo en todos los soles. No hay forma de aguantar eso. Lo que pasa, Miosotti, es que nosotros tenemos un perfil psicológico. Nosotros somos una sociedad que es el fruto de una mezcla de 3 o 4 razas. Entonces eso nos hace muy contradictorio, muy contestatario, eso nos hace muy confrontados. Nosotros hemos sido así y seremos así siempre. Es la diferencia de las sociedades anglosajonas, donde son armónicas en pensamiento y en conducta. O sea, ese cacareo permanente y esa pugna temática, ideológica de todo, eso va a ser mientras existamos como pueblo dominicano, y este pueblo es eterno. Profesor, si Juan Bosch hubiese estado vivo hoy, en el día de hoy, le da un infarto al miocardio agudo extensivo. Profesor, si estamos vivos, nos veremos el miércoles. Así será. Señores, cuídense mucho. Con Dios delante, esperemos estar aquí mañana.